quien va a hacer una presentación sobre inclusión y espacios bibliotecarios, cuando las bibliotecas construyen derechos y ciudadanía. Alejandro es bibliotecario egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y posteriormente cursó allí el doctorado en el área de bibliotecología y documentación. Es para mí un orgullo, por haber sido compañero de Alejandro en el primer año de la universidad, decir que Alejandro es el primer doctor en bibliotecología en nuestro país, egresado además de una universidad pública. Actualmente es docente de grado y posgrado en la UBA, es director de tesis de doctorado en la UBA y la Universidad de La Plata, es investigador docente en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, es secretario de redacción de la revista Información, Cultura y Sociedad, también de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Es director integrante, y ha sido director integrante de varios proyectos de UBACIT y también evaluador de proyectos UBACIT. Es director de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras, es evaluador y árbitro de proyectos de investigación en la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y es miembro del Consejo de Redacción o del Consejo Académico de varias publicaciones científicas. Alejandro, al igual que Eduardo Rinesi, que lo preside en el uso de la palabra, es un autor absolutamente prolífico. Creo que podrían juntarse los dos a intercambiar figuritas de todos los artículos y libros que han escrito. El primer libro del cual tengo noticias de Alejandro Parada es El mundo del libro y de la lectura durante la época de Rivadavia, publicado por la Universidad de Buenos Aires en 1998. El último del que tengo noticias, pero a lo mejor él ya tenía algún otro en prensa o editado, es El Dédalo y su ovillo, ensayos sobre la palpitante cultura impresa en la Argentina. Además ha sido colaborador en la obra colectiva Nueva Historia de la Nación Argentina, publicada por la Academia Nacional de la Historia. Alejandro, te escuchamos. Bueno, ante todo, buenos días o casi buenas tardes. Y bueno, vamos a intentar, intentar establecer este vínculo, como si estuviéramos en el laberinto del Minotauro y fuéramos Teseo y Adriana a la misma vez, y tomar este hilo para enhebrar ciertos temas. Ahora sí, ciertos temas un poquito más, como podríamos decir, profesionales en cuanto a esta forma de vida que también puede verse como una pasión o una emoción, que es la de vivir y morar en las bibliotecas y ser bibliotecarias o bibliotecarios. En donde se van a enhebrar temas como la inclusión, las bibliotecas, la bibliotecología, los aspectos de humanidades, de ciencias sociales y los aspectos indudablemente políticos con los cuales están designadas estas instituciones y que hoy claramente han sido citados. En primera instancia, entonces, quisiera agradecer a la Universidad Nacional General Sarmiento y a la Dirección General de Unidad de Biblioteca y Documentación la invitación que me han cursado para participar en el 18 Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del conurbano bonaerense, que se realiza bajo un lema de trascendental importancia histórica para la vida académica argentina y latinoamericana, la reforma universitaria y su impacto en las bibliotecas. Como bibliotecario, por supuesto, no voy a hacer referencia a los aspectos más importantes de esta reforma del 18, pues los expositores previos ya lo han realizado con holgada solvencia. Cuando recibí la reciente invitación se me planteó la disyuntiva de la forma de presentar la exposición desde la mirada bibliotecaria y su compromiso con la realidad actual. Todo acontecimiento histórico de real significancia
como fue la reforma universitaria, posee su correlato y su articulación con el presente, su anclaje. Es como una luz de bengala que tiramos del pasado al presente y del presente al pasado. Es por ello que me decidí por reproducir, pero muy en líneas generales, y introduciendo ciertos cambios, un editorial que me ha tocado preparar para Información, Cultura y Sociedad en el número 37 de diciembre de 2017. Ahora con este remozado y nuevo título y algunos otros contenidos, que es Inclusión y Espacios Bibliotecarios cuando las bibliotecas construyen derechos y ciudadanía. Un tema clave de nuestra profesión es la mutación del espacio y del territorio bibliotecario, que es un tema muy pertinente e importante. Así que no ha sido tomado en forma ociosa el concepto de espacio bibliotecario. Entonces, hecha esta aclaración que éticamente corresponde hacer, voy a comenzar formalmente con esta disertación. Me pregunto, ¿qué se puede decir de novedoso sobre las bibliotecas y la inclusión, que es uno de los temas más recurrentes de la profesión? Cualquier enfoque al tópico de la inclusión recae en repeticiones ya citadas por numerosos autores. Sin embargo, intentaremos señalar una tipificación enumerativa de estas inclusiones y a posteriori realizar rápidamente y de rigor una reflexión acerca de cómo las bibliotecas cooperan en su instrumentación. Si tuviéramos que determinar las facetas que deben configurar el concepto de inclusión, es factible ensayar, tomando en cuenta la literatura existente, una tipología de aquello que denominamos inclusión bibliotecaria, todo en un conjunto. ¿Cuál sería, por lo tanto, esta tipología muy provisional? Esto es, ¿de qué modo invocaríamos, apelaríamos a sus plurales modalidades en las bibliotecas? En este intento meramente provisional y preliminar se manifiesta algo que se citó acá, la voluntad, es decir, la voluntad bibliotecaria de la inclusión, un deseo de la voluntad para llevarlo a la práctica. ¿Qué tipo de inclusión, entonces, muy abuelo de pájaro, podemos enumerar para luego reflexionar? Pasemos revista a ellas. Inclusión social de los sectores desplazados, los que históricamente son los de abajo. Inclusión de los eventos sociales desplazados por la brecha digital o postergados por la falta de alfabetización informacional. Inclusión de los grupos discapacitados, discapacidades físicas, psicosociales, cognitivas y sensoriales. Inclusión de los grupos inmigrantes, inclusión de las pluralidades étnicas, inclusión de las políticas de género, inclusión de los pueblos originarios respetando su cosmovisión, lectura y naturaleza del mundo, inclusión de las multiplicidades religiosas, inclusión de los grupos con adicciones, inclusión de las diversas comunidades sexuales, que ya no son solo dos, inclusión de las poblaciones que se encuentran privadas de su libertad, inclusión de las personas que padecen enfermedades o algún tipo de problema de salud, inclusión de las representaciones, y esto es capital para las bibliotecas, inclusión de las representaciones políticas e ideológicas, inclusión de la totalidad de los grupos etarios, especialmente ancianos, jóvenes y niños, inclusión de lo que se denomina tribus urbanas, inclusión de las personas en situación de calle, inclusión de las comunidades cuyo legado cultural se basa, hoy se citó y lo vamos a volver a citar, en la oralidad, inclusión de las políticas inter, multi y transculturales, inclusión de las personas cuyo derecho a la memoria está en riesgo,
tanto en instancias individuales, colectivas, comunitarias, regionales, locales, nacionales, federales, etc. Inclusión, y algo fundamental para las bibliotecas, de todo tipo de acceso abierto a la información, sin tener que pagar por ello. Y otras muchísimas más inclusiones en este brevísimo inventario de la inclusión que nos toca a los bibliotecarios instrumentar. Este listado, entonces, de encabezamientos de inclusiones en las bibliotecas es un esbozo de los índices que aparecen con mayor asiduidad en la bibliografía profesional, aunque otros han quedado excluidos, pues exceden los límites de esta exposición. Pero todo intento de clasificación requiere de un marco de reflexión indispensable, o al menos de una correlación con el pensamiento que lo fundamenta. Es posible, a grandes rasgos, señalar algunos de los ejes teóricos que conforman el asunto de la inclusión en las bibliotecas y que ciertamente atraviesan en la posmodernidad a todas sus diversidades de expresión y donde el círculo virtuoso de lo diverso se impone como un mandato ineludiblemente de solidaridad. Entonces, y solo entonces, pensemos qué actitudes profesionales es necesario desarrollar e incorporar en cualesquiera de los tipos de bibliotecas que nos toca trabajar. Vamos a enumerar nuevamente algunas de ellas, y solo algunas. En primer término, se impone el concepto clave de cultivar lo diferente. Comprender que la gestación de la otredad es un derecho humano ineludible e inajenable. De este modo, los bibliotecarios tendrán que articularse en la alteridad que construyen los otros y no en lo oclusivo de lo propio, como el paso previo para toda mentalidad inclusiva. Una biblioteca, cualquiera sea, tiene que expresarse siempre como un espacio móvil, dúctil y plástico de la alteridad. La inclusión en las bibliotecas, en segunda instancia, promueve la identificación de los pueblos y las comunidades. Cuando la globalización nos impone esta especie de tabula rasa, en las cuales los modos antropológicos y sociales de ser en el mundo, como diría el pedagogo Freire, deben estar uniformados y estandarizados para cumplir con las panaceas del consumo, las bibliotecas entonces se convierten en los lugares ideales para amparar, cobijar e incrementar la heterogeneidad de las identidades locales como lugares de resistencia. La localidad como un lugar de resistencia ante esta globalización del saber en todos sus formatos. En un tercer momento, las bibliotecas no deben olvidar que son ámbitos donde lo inclusivo tiende a desarrollarse mediante gestiones comunitarias de autorrepresentación de la ciudadanía. Dicha autorrepresentación posibilita un contexto entonces también de autogobernabilidad ante las autoridades que ejercen el poder en la toma de decisiones. Por lo tanto, incrementar toda faceta de inclusión es una forma plena de ejercer las participaciones democráticas, fundamentalmente en la concienciación que debe tener toda sociedad de esta temática. Resulta oportuno recordar que las bibliotecas, como todos sabemos, son enclaves insuperables y contundentes de construcción de ciudadanía. Pero esta representación civil, para lograr su máximo desenvolvimiento, debe aspirar a prácticas democráticas de expresión más directas y no tanto indirectas, de expresión directa que implican una concepción más libertaria del pensamiento. Un pensamiento más libertario y una aproximación democrática no tan indirecta, sino directa,
y las bibliotecas son uno de los lugares como especie de ágoras para ejercerlo. A veces nos podemos preguntar desde las bibliotecas mismas algunas deficiencias de nuestros sistemas políticos por ser democracias indirectas. Un cuarto punto a tener en cuenta es un corolario de los procesos de identidad, pero en particular desde otra óptica. Cuando las bibliotecas trabajan en aumentar las esferas inclusivas, en muchas oportunidades, aunque parezca paradójico, se produce una contrainclusión. Esto significa que se suele trazar su propia preconcepción de un plan de inclusión. Consciente o inconscientemente se opera a través de un proceso predeterminado. Por lo tanto, hay que incluir para integrar las especificidades individuales, grupales y comunitarias, y no las analizadas exclusivamente en planeamientos y en proyectos preconcebidos. ¿Por qué esto? Porque se corre el riesgo de caer en una masificación de la inclusión y así convertir a los incluidos en una mera masa o muchedumbre sin variedad ni diversidad. Cuanto más heterogéneo sea el plan, más rica va a ser la inclusión. Ante este escenario, el cuestionamiento que debemos hacernos es pues el siguiente. ¿Los bibliotecarios incluimos lo distinto en nuestras bibliotecas para hacerlo igual a nosotros? ¿Para proseguir una trazabilidad de aquello que debe ser políticamente correcto? ¿O insertamos lo diferente? A veces yo no lo sé. Esta pregunta sí es una pregunta ontológica sobre nuestro ser bibliotecarios. Esta pregunta está en las raíces de nuestra profesión como una disciplina fundamentalmente humanística y de las ciencias sociales. Una quinta aproximación abraza el vocablo desafío, ya que nuestro porvenir está pautado constantemente por desafíos. Cualquiera sea el tipo de biblioteca en la cual trabajemos, nos enfrentaremos al reto de la inclusión bibliotecaria digital y virtual como un derecho humano. El derecho a la información es una regulación reconocida en los fueros internacionales, pero además las bibliotecas son las instituciones decisorias para impulsar el compromiso social y gregario de ejercer con la contundencia de la práctica ese derecho impostergable. Un sexto aspecto se impone por su contundencia. Las bibliotecas, para incorporar las demandas inclusivas, deben migrar de centros culturales a centros sociales. Las bibliotecas públicas ciertamente deben convertirse en espacios de aprendizaje, encuentro e inserción social, pues para incluir a la gente, al pueblo, no alcanza con los datos, no alcanza con la información, no alcanza con las bases de datos, no alcanza con nuestros sistemas integrados en la nube. Para implementar políticas de inclusión hay que pensar siempre con, desde, hacia y para la gente y las personas. Resulta pues inevitable la creación, siempre se puede crear, resulta pues indispensable la creación de nuevas prácticas y representaciones profesionales que articulen a las bibliotecas hacia nuevos territorios de sociabilización inclusiva. Pienso, por ejemplo, en el encuentro y en los talleres de esta tarde y en los trabajos que ha llevado a cabo María Elis con su escuela de lectores y narradores sociales, en donde, en este caso, la oralidad narrada es una instancia de construcción de ciudadanía vital, y en donde la práctica, por ejemplo, que ha llevado a cargo María Elis,
en su libro Laboratorio de Lectura y Narración Social, es una prueba de cómo se pueden generar nuevas prácticas y representaciones para socializar lo inclusivo en las bibliotecas. En una séptima vertiente, las bibliotecas son geografías de inserción en tanto proyectos conjunturales de larga duración. Las sociedades tienden a ampliar la inclusión, pero en tiempos de crisis suelen detenerse o retroceder las dinámicas inclusivas. La realidad política y económica del presente en nuestro país es una prueba fiel de ello. Frente a estas emergencias, las bibliotecas tienen que desplegar la operatividad de su objetivo social. Deben ser sitios para ofrecer ofertas laborales y lugares no solo para conseguir trabajo, sino lugares donde se puedan aprender oficios, donde los desocupados tengan la posibilidad de hallar un trabajo. Esto confirma que la inclusión bibliotecaria es multifuncional, polimórfica, con numerosos significados. No se trata meramente de una postura idealista en beneficio de los derechos. Es sobre todo una praxis de oportunidades para la movilidad social de las personas y por ende su sentido último responde a una gran variedad, podríamos decir, de semánticas inclusivas. La biblioteca es un despliegue de semánticas inclusivas. Aquí se impone una octava meditación. La inclusión es un derecho social y un derecho jurídico determinado por la igualdad y la fraternidad de los individuos en tanto personas únicas e irreemplazables. Sin embargo, la inserción bibliotecaria sería limitada si las políticas de inclusión no tienen como objetivo que los sectores a incluir se conviertan en los verdaderos creadores de sus propios contenidos y conocimientos, y no de los conocimientos y contenidos que le dicte la propia biblioteca como institución a través de su cultura libraria o virtual. Así, para incluir con amplitud, es necesario transponer el entramado organizativo e institucional que resulta toda biblioteca. Esto es, en lo concreto, pensar la biblioteca fuera de la biblioteca. Y esto es un pensamiento que tiene sus raíces en un notable profesor que tuvimos muchos alumnos de la carrera de bibliotecología, de la Facultad de Filosofía y Letras. Me estoy refiriendo al profesor Roberto Juarros, en el cual planteaba que para ir con la información hay que ir más allá de la información. Por eso, para comprender las políticas de inclusión, a veces hay que estar no solo dentro de la biblioteca, hay que dar un paso y salir y transponer la frontera de la biblioteca para mirar desde afuera a la biblioteca y pensar las políticas de inclusión. En las políticas de inclusión se va a jugar mucho el futuro de la modernidad de las bibliotecas. Mucho más que nunca, en este punto, se vuelven imprescindibles los emprendimientos. Entonces, los talleres de esta tarde refuerzan esta concepción. Emprendimientos de lectura interpretativa, crítica, deliberativa y no complaciente. Y un elemento, además, de vital importancia: las personas, los lectores, los usuarios, a incluir, atención, tienen que estar representadas por profesionales que se formen en sus propias comunidades. Bibliotecarios que hablen el lenguaje de las comunidades que representan, cuyas opiniones posean la misma textura imaginaria y que participen en sus redes sociales y culturales, cualquiera sean las tipologías de estas agencias. Bibliotecarios formados en inclusión.
Entonces, hablamos de bibliotecarios originarios de la inclusión, que en definitiva sean capaces de gestionar las bibliotecas con las autoridades formales que las dirigen. Esto es un paso muy complejo, pero también un paso que implica un gran desafío. Esto deviene en una encrucijada que puede cambiar los objetivos tradicionales de nuestro pensamiento bibliotecario. Incluir no es, en este caso, solo, como sabemos, una incumbencia de las bibliotecas. Incluir es, sobre todo, una política activa del Estado y no pasiva, como vemos ahora. Ni siquiera pasiva, sino retirada, en abandono, como estamos viendo constantemente. Considero oportuno concluir esta exposición con una penúltima reflexión, ya que nunca, jamás existen, por suerte, reflexiones últimas. Al abordar los bibliotecarios este abanico de políticas inclusivas que sin duda pueden y deben generar las bibliotecas, se suele construir a veces, lo digo siendo, un discurso endogámico y autosuficiente de la biblioteca en sí misma. Esto denota concebir nuestro rol profesional, a veces, no siempre, con cierta visión paternalista en el momento de la inclusión y formal. Es decir, como si el libro y la lectura solo fueran espacios sacralizados, sin tener en cuenta los procesos de división y cruel fragmentación social que ha ocasionado la globalización del capitalismo financiero como medio de producción preponderante. Hoy en día hay ciertos sectores desclasados, y en especial jóvenes, que viven en barrios populares, urbanos, para quienes las bibliotecas expresan, aunque parezca a veces un contrasentido, una serie de privilegios que capaz ellos jamás pudieran tener o tendrán la oportunidad de obtener o alcanzar. Dennis Merklen, en su libro Bibliotecas en Llama 2016, una obra editada por esta universidad pública, por esta casa de estudios, aborda la temática de estos grupos cuando en París hace poco tiempo se produjeron los incendios intencionales de varias bibliotecas. Este libro consiste en un ensayo sociológico, pero es aleccionador para los bibliotecarios, muy aleccionador en su diagnóstico. Esas bibliotecas eran ajenas a dichas poblaciones y sus procesos de inclusión, por ende, habían fracasado rotundamente. La inclusión, si no es pensada desde los sectores a incluir, puede fracasar, no puede representar, y se puede caer en una actitud, insisto, casi paternalista. Volvemos nuevamente al desafío inicial. La inclusión bibliotecaria debe migrar hacia el mundo por incluir en el conjunto de sus derechos. Una realidad donde vivir la inclusión sea evitar, y esto es muy importante, la noción, el deseo, lo pasional, y no una expiación o una especie de pecado. Para que las bibliotecas sean lugares de inserción y no estructuras cuyas rutinas imitan como un reflejo que refleja la beneficencia, las dádivas del libro y la lectura que se adjudica o merecen los sectores de abajo. Para este universo, y no para otro, de la posmodernidad que enmascara a la marginación, sea política, social, de género, cultural, de elección sexual, será necesario que se preparen nuestros profesionales, todos los que hoy estamos aquí, no solo para mostrar nuestras experticias tecnológicas de la información, que son fundamentales, sino también en lo primordial, en cómo reconfigurar nuestra educación profesional y convertirnos en mediadores sociales activos y en transformadores en entramados inclusivos.
Así, pienso yo, con este proceder activo, inclinar, vamos a utilizar un término marxista, inclinar la dialéctica exclusión-inclusión, donde lo exclusivo muchas veces implanta su dominio salvaje y depredador, con el objetivo de llegar a una